Audiencia de M24, tengan ustedes muy buenos días. Un sábado más compartiendo con ustedes, hablando de la seguridad social y el BPS, y con muchos temas. Siempre la seguridad social produce información, hay consultas, novedades que, bueno, agradeciendo la posibilidad de M24 de darnos este espacio, y en la mañana de hoy, junto con Gabriel Regalado y Fabricio D'Angelis, nuestros compañeros de equipo, a quien ya le damos el ingreso para que saluden a nuestra audiencia. Muy buenos días, Ariel, buen día para toda la audiencia. Y bueno, empezando septiembre ya, el último tercio del año, así que bueno, con mucha información también hoy para compartir con ustedes. Sí, además septiembre, uno esperanzado, llega la primavera, un poquito de calor, pero también le pondremos, y estaremos hablando de esto en un contacto con nuestro compañero, el secretario general de ONASPU, de cómo vamos calentando motores para esa gran jornada que habrá el próximo 14 de septiembre, cuando a las 10:30 de la mañana, allí en la Plaza del Entrevero, nos concentramos para ir los jubilados y pensionistas, delegaciones de todo el país que ahí confluirán para llegar hasta la torre ejecutiva, también pidiendo respuesta. Pero ya estaremos hablando de eso, y un gusto saludarte, Fabricio. Buenos días, Ariel, buenos días, Gabriel, audiencia. Bueno, un gusto y un placer estar nuevamente un sábado más acá con todos ustedes. Bueno, para ya entrar en alguno de los temas que en esta mañana queremos compartir, trasciende en la prensa, está bien que se informe de que a partir del 18 de septiembre comienza el pago de la devolución de los excedentes de aportes al FONASA correspondiente al año 2022. No es a todos los jubilados y pensionistas, tampoco es al conjunto de los trabajadores activos, pero hay consultas. Alguna gente, bueno, también los que ganan poco y no les alcanza, muchas veces nos llaman para, en el fondo, tener la esperanza, ¿no me tocará algo de devolución de FONASA que me permita este septiembre estar un poquito mejor? Pero los montos, bueno, son bastante elevados, pero de todas formas nuestra audiencia es muy plural, y para unos y para otros, los que son beneficiarios, que bueno, son más de 150.000 personas, pero de todas formas, Gabriel, los montos son, en relación a la jubilados y pensionistas, por encima de los 100.000 pesos, ¿no? Sí, es de esas cosas que uno dice, bueno, ojalá más gente tuviera devolución, porque quiere decir que más gente tendría ingresos más altos. En este caso, ingresos bastante elevados para lo que es incluso el promedio de jubilaciones y el valor en general que tienen las pasividades. Y correcto, esta devolución que se hace se explica a partir de gente que durante el año 2022 realizó aportes al Sistema Nacional Integrado de Salud, al FONASA, para tener la cobertura médica, pero que luego de finalizado el año se calcula, bueno, esos aportes que realizó, que vienen en los descuentos mensuales, ¿sí? Cada jubilado, cada pensionista puede ver que en su recibo tiene un descuento, que depende si le da para la cobertura médica, que puede ser solo para él, puede ser darle cobertura también a un cónyuge, a un menor que tenga a cargo. Bueno, ese descuento que se hace todos los meses para el Sistema Integrado de Salud, para el Fondo específicamente Nacional de Salud, que es el FONASA, cuando se termina el año se compara si lo que aportó es suficiente para cubrir esa cobertura, que repito, depende de la situación de la persona, si fue suficiente exactamente, si estuvo por debajo, si estuvo por encima. Si estuvo por debajo no pasa nada, la persona simplemente no va a tener una devolución de FONASA. Ahora, no va a tener una devolución, y tampoco tiene que complementar. Exacto. Porque es un fondo solidario, aunque se interrumpe a partir de determinado nivel para los de altos ingresos. Exactamente, no es que si alguien aportó menos, que puede ser por ejemplo el caso de las jubilaciones más bajas, si cuando se pasa raya final de año se ve que la persona aportó menos, se le vaya a exigir que compense eso que no aportó. Lo que sí sucede es que las personas que aportaron
por encima, ¿sí? Ahí hay un cálculo más específico para determinar si es por encima, no es solo estrictamente el valor de la cápita, pero sí quienes sobrepasaron ese nivel de aportes que corresponde a la situación de cada persona, tienen una devolución. ¿Quiénes son los que van a tener devolución, digamos, de manera simplificada? Bueno, en el caso de los jubilados y pensionistas, los que tengan ingresos promedio mensuales superiores a 103.153 pesos en el año, ¿sí? Se fijan todos los ingresos por concepto de jubilaciones y pensiones en 2022. Si ese promedio mensual da superior a 103.153 pesos, bueno, seguramente la persona va a tener una devolución de FONASA a favor, a cobrar, ¿tá? Esa devolución, para quienes estén en esta situación, lo pueden empezar a consultar si tienen efectivamente devolución y cuál va a ser el importe a partir del 8 de septiembre, y se va a empezar a pagar a partir del 18 de septiembre en un calendario que está publicado en la página de BPS y que va siguiendo un poco los dígitos de la cédula, ¿sí? Si el dígito verificador es 0 y 1, esas personas se les va a depositar el 18 mismo, el 2 y el 3 el 19, el 3, el 4 y el 5, y así sucesivamente en los próximos días. Pero a partir del 8 ya lo pueden consultar si tienen devolución y la devolución por qué monto es, y bueno, hay distintas vías para verificar si tiene devolución la persona. Sí, también digamos que el ingreso promedio mensual de los trabajadores es un poco menor que el de los jubilados, porque ahí hay deducciones también por los hijos menores y demás, y el promedio del año pasado es 95.218. Y le puse énfasis ese del promedio del año pasado porque, supongamos, puede ser un jubilado que hoy gana 104.000 pesos, pero el año pasado, antes de recibir el aumento del 1 de enero, su pasividad era menor, por lo tanto, seguro que el promedio no le dio por encima de 103.218 y no tendrá derecho a la devolución. Este es, digamos, un elemento que es parte de lo que fue la reforma en el 2008 del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde universalizó el derecho de que cada uno tuviera la cobertura de salud y la pudiera elegir entre una mutualista, un seguro privado o ACE, y ese fondo que todos ponemos en forma solidaria porque es diferencial a nuestros ingresos, no es porcentual a nuestros ingresos, no es porque antes del 2008 muchas veces se nos decía que era un fondo solidario porque todos pagábamos lo mismo, y bueno, y el tratamiento debe ser distinto cuando la capacidad de cada uno económica es distinta, y por lo tanto no vale que nos cobraran igual cuota mutual al jubilado que tenía la mínima o al jubilado que tenía 50.000 pesos de pasividad. Hoy es un porcentaje de la jubilación, y lo que determinó la ley, que si en el promedio supera un determinado monto, que este año es los 103.153, bueno, por encima de eso no aporte, y es lo que se devuelve. Sí, este cambio en el sistema de salud tiene que ver con, esta reforma que mencionabas ahora, de la reforma importante, última reforma importante que tuvo el sistema en el 2008, una reforma, vamos a entender, de la que se conoce como de primera generación. ¿Por qué de primera generación? Porque lo que intentó, lo que buscó, y en buena medida los números dicen que consiguió, fue universalizar la cobertura en salud. Permitió que, por ejemplo, los trabajadores, las trabajadoras que cotizan al sistema puedan darle cobertura a sus hijos. Permitió, entre otras cosas, también que, por supuesto, se integren los jubilados y pensionistas. Y no solo aspectos de la integración, sino cuestiones que tienen que ver con la no discriminación. Ustedes recordarán que hasta antes del 2008, si una persona quería afiliarse a una mutualista,
dependía de la edad, de si tenía una enfermedad preexistente. Las mutualistas podían en cierta manera hacer una selección. Bueno, los jubilados, cuando pasábamos a ser jubilados, dejamos la vida activa, perdíamos el derecho, aquello que conocíamos por DICE, no teníamos más DICE, ¿no? Exacto. Pero, vos te acordás, Fabricio, sí, me acuerdo. Resulta que cuando más necesitas de la atención médica, cuando vas envejeciendo, te decían, no, pero usted no puede seguir siendo socio, no la aceptaban de socio o te aceptaban excluyendo determinadas patologías que vos tenías. O incluso algo en eso que vos planteabas, Ariel, y que vos decías, Gabriel, la posibilidad también de darle la cobertura a la familia, ¿no? Algo tan importante porque, bueno, con el viejo sistema de ICE, el único que tenía cobertura era quien aportaba, el trabajador. Y bueno, y ahí, como decimos los abogados, me comprenden la generalidad de la ley. En mi caso particular, recuerdo claramente a mis padres, bueno, con eso de que no solamente la cobertura se lo daba al que aportaba y no a los hijos, a diferencia de esto. Y qué importante, acá... Los tres, ustedes de funcionario de carrera, nosotros por la responsabilidad política, hace muchos años, en el 2008 estábamos en el BPS, y qué importante la solidaridad y la ampliación de los derechos. Porque antes, por convenio, recibíamos el monto que pagábamos de cuota mutual. Pero de nuestro sueldo teníamos que sacar para... si queríamos tener cobertura por la mutualista para nuestros hijos, o si nuestra pareja no tenía trabajo que generara por ella, quedaban excluidos. Claro. Entonces esto fue un avance. No quiere decir que el sistema esté consolidado hoy, no quiere decir que no haya que seguir avanzando, porque dentro de la propia plataforma del 14 de septiembre, ONASPU reivindica seguir avanzando en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en particular los tickets, las órdenes, los copagos, que muchas veces hacen que la atención que debía ser de prevención de la salud sea solo que voy al médico cuando estoy enfermo, y que no debe ser así un sistema de salud. Claro, por eso yo hacía referencia a que fue una reforma de primera generación. Aseguró, digamos, del acceso institucional, por decirlo así, el derecho a acceder a una cobertura médica. Una reforma de segunda generación lo que debería buscar es consolidar ese derecho y no solo transformarlo en un derecho, vamos a decirlo, pasivo, por decirlo de alguna forma, sino que se pueda ejercer plenamente ese derecho, ¿no? Y ni que hablar de un aspecto que mencionaba recién Ariel, en los modelos de salud, los sistemas de salud, han variado desde una atención basada en la reacción ante un evento a un modelo basado en la prevención, que tiene que ver con, bueno, los controles, con la atención, sobre todo en lo que se conoce como el primer nivel de atención, que es la consulta en policlínica, el seguimiento, los análisis regulares, etcétera. Y bueno, todo eso, en la medida en que la gente no pueda consolidar el uso de ese derecho, no lo puede usufructuar plenamente, bueno, se encuentra justamente después postergado a tener que someterse a una intervención posterior que ya requiere quizás otro tratamiento, otro tipo de abordaje diferente, y se deja un poco de lado el modelo basado en la prevención, ¿no? Pero además no solo eso que mencionabas, Gabriel, sino también los efectos que tuvo en el sistema mismo, ¿no? Porque debemos recordar que esto también trajo como consecuencia un aumento de la formalidad, desde el momento que una persona se le daba de alta o se la formalizaba en el sistema, claramente también con esto le daba la posibilidad de darle la cobertura médica gracias al sistema solidario, tanto al cónyuge concubino o sus hijos menores, que antes no pasaba. Sí, o mayores con discapacidad. Creo que eso, un Uruguay que hasta en periodos de bonanza, en crecimiento del Producto Bruto Interno, jamás habíamos superado el 1.000.000 de puestos cotizantes. Alguna vez habíamos llegado a los 900 y pico de mil. Bueno, hoy lo sostenemos, pero a partir del 2008, 2009, fuimos avanzando hasta llegar a más de 1.400.000 puestos cotizantes. Quiere decir que también como respuesta y como antecedentes de
pensando en la financiación de la seguridad social. Hoy tenemos un número importante de informalidad. Entonces, ¿cuáles son las políticas que nos atraigan, como fue el Sistema Nacional Integrado de Salud, que, bueno, yo quiero estar dentro del sistema porque si no, no soy solo yo el que pierdo el derecho a la cobertura de salud? También mis hijos, mi pareja, pueden quedar excluidas y por lo tanto, bueno, yo quiero y reclamo la formalización del empleo. Trabajadores y aumento sostenido del registro de empresas también, que no es un detalle menor. Exactamente. Y creo que por ese camino también, juntamente con otros, situaciones como la instalación de los consejos de salarios, la negociación colectiva en forma sistemática, haciendo crecer el salario. También crecían las jubilaciones, recordemos, fueron 15 años, no fueron lo suficientes, hay que continuar con esas políticas, pero permitió mayor formalización, permitió mayor recaudación por la creación de más empleo, más formalización y también aumento del salario. Y que además, siendo 7 puntos del IVA, recursos genuinos de la seguridad social, aumentar el salario y aumentar la jubilación, aumenta inmediatamente el consumo y por lo tanto la recaudación del IVA también aumenta, ¿no? Bueno, hablamos y nos fuimos un poco más de la información, pero eso, lo interesante de compartir una mesa con ustedes, de mostrar cómo es la relación y cómo se construye un sistema de seguridad social y los distintos componentes, en algunos casos que rozan, que hay que tener mucho cuidado, mucha atención cuando uno dice tal cambio para tal cosa o tal objetivo que me planteo, bueno, cómo a veces se puede favorecer, como también puede ser lo contrario si cometemos un error, en un camino que seguimos reivindicando, que también estará planteado el 14 de septiembre, cuando nos concentremos ahí en la Plaza del Entrevero al llamado de la UNASPU por la defensa de un sistema de seguridad social solidario, que bueno, que sea integral, que no excluya y que realmente no contenga lucro, eso que tanto tienen en el componente de ahorro individual, no solo en la incertidumbre de que no sé qué prestación me va a dar, pero bueno, iremos hablando en otro momento. Pero el miércoles, en la sesión del directorio, se trató, dentro de tantos temas, y Fabricio y vos, que conmigo y con Gabriel seguí permanentemente y nos apoyan mutuamente en elaborar nuestras posiciones para llevar al directorio, compartimos con nuestro reparo, con nuestras preocupaciones, pero compartimos que, bueno, un pequeño colectivo, que son los pensionistas a la vejez, ingresen al programa de Virapitá. Es decir, hasta ahora solo los que recibían una prestación contributiva, es decir, yo aporté para llegar a la jubilación y por eso en determinado momento tuve la posibilidad de estar dentro del programa antes llamado Plan Ibirapitá, bueno, cumpliendo con las condiciones que el plan determinaba. Y también incluía a las pensiones de viudez, que es, en definitiva, una prestación que a partir del fallecimiento del trabajador, bueno, su pareja o hijos menores pueden tener en ello. Pero ahora se amplía, como te decía Fabricio, la pensión a la vejez, ¿no? Y esto es un pequeño universo, pero es un paso, aunque la fundamentación de por qué es posible ampliarlo es por que existe presupuesto o existe poca demanda.
Sí, como tú decías, lamentablemente o no, digamos, no ha tenido de acuerdo al presupuesto que tiene previsto para el programa Virapita, no ha tenido la demanda que se prevía, y eso ha posibilitado, bueno, que se propusiera ampliar el universo, incluyendo a los pensionistas a la vejez. Recordamos a la audiencia que para tener derecho a la pensión a la vejez tiene que tener cumplidos 70 años de edad. Y bueno, ahí hay como una especie de contradicción, porque bueno, se dejó, estamos hablando de una prestación de carácter no contributivo, pero se optó por ingresar a los pensionistas a la vejez, bienvenido, pero no se incluyeron ni a la asistencia a la vejez, que recordemos que se otorga a partir de los 65 años de edad, ni tampoco se incluyeron a los pensionistas invalidez, que es el otro grupo de prestación, que recibe una prestación de carácter no contributivo. Sí, a ver, la fundamentación de que es posible avanzar en ampliar el colectivo, que hoy, a partir de los cambios que hubo en la ley presupuestal, de salir del plan Ceibal y pasar al BPS, porque el plan Virapita estaba dentro del plan Ceibal, bueno, se limitaron rebajando el acceder a un equipo tecnológico. Antes era la tablet, ahora es un teléfono inteligente, aquellos que cobren más de 5 bases de prestaciones y contribuciones. Antes era 8 bases de prestaciones, pero recordemos, porque yo sé que el 099-215-270 va a recibir comentarios o va a recibir alguna llamada a decir, pero a mí se me rompió hace años la tablet, a mí me la dieron allá por el 2015 cuando por primera vez se entregaron un 19 de junio, el día del abuelo, además en la Plaza Independencia, y allí por primera vez empiezan las tablets, pero bueno, lamentablemente en este proceso de cambios, los cambios nos hacen un poco retroceder, porque se excluyen de renovarle la tablet con un teléfono inteligente y no están comprendidos dentro de quienes puedan recibir ese teléfono, aquellos que alguna vez, aunque ahora está discontinuada y ya no tienen más tablets, pero como la recibieron no tendrán ese derecho. Entonces, bienvenido que haya un colectivo que se suma. Como bien decía, nosotros planteamos en el directorio y quedó a analizarse. Esperemos que en próximas sesiones sigamos adelantando, porque miren ustedes en cifras, se proyectaba que a 70.000 o se iban a entregar 70.000 teléfonos inteligentes y llevamos entregado 23.000. Habría que analizar el porqué. Algunos opinan que bueno, que la gente todo el mundo tiene un celular y por lo tanto no tiene interés que se lo den. Y yo creo que además de haber habido poca difusión, pensemos que también se limitó. Antes la tablet se le daba a todos los que estaban jubilados. Ahora, además de estar jubilado, hay que tener más de 65 años. Por lo tanto, es una razón que también limita la posibilidad de acceder a ello. Y bueno, pero esperemos que el planteo que presentamos en el directorio, eso que decías tú, la asistencia a la vejez, que son todos aquellos en situación de extrema pobreza y que tienen 65 años o más, que esa asistencia cuando cumplan los 70 se transforma inmediatamente y continúan cobrando la pensión a la vejez. Y las personas con discapacidad mayor de 65 años deberían también tener acceso, porque bueno, también son carentes de recursos, son de bajos ingresos para poder cobrar la pensión. Hay una ley que definió que se considera adultos mayores al cumplir los 65 años de edad, por lo tanto, tanto la asistencia a la vejez como la pensión invalidez a partir de los 65 años podrían ser pequeños colectivos, porque no sé cuántos serán la pensión de invalidez, pero bueno, es una población que además no tiene en general
gran expectativa de vida, y en el caso de la asistencia a la vejez son un poco más de 4.000, por lo tanto estamos lejos de esas 70.000, pero bueno, bienvenido que sea un paso, que se avance, esperemos. Se anunciaba que va a haber una aplicación para tratar de emular de alguna forma lo que era la tablet, donde uno podía entrar, navegar, tenía programas, que a veces colectivamente se encontraban en las asociaciones de jubilados, donde estaba instalado Wi-Fi que había puesto Antel. Ahora Antel nos da un paquete de datos hasta todos aquellos ahí en ese caso mantienen que ganen las 8 BPC, pero de todas formas no es lo mismo, nos cuesta aquella también encuentro en las asociaciones, el seguir integrándose. Muy bien, bueno, tenemos una segunda parte bastante movida, con mucha información acerca de lo que estuvimos anunciando al principio, la movilización que está programando NASPU para el próximo 14 de septiembre. Vamos a estar hablando de eso y de otros temas más, así que vamos a una pausa, Ariel. Sí, con gusto, y después de la pausa seguimos compartiendo y hablando de seguridad social y BPS. Ya estamos de vuelta para seguir compartiendo la segunda mitad de Caminante Radio. Nos escuchan por M24, 97.9 FM aquí en el sur, 102.5 en el este, o a través de m24.com.uy desde cualquier lugar del mundo. En estos primeros minutos, para tener un contacto con Cerro Largo, Ariel. Sí, porque ayer cumplió 34 años la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cerro Largo, y es un gusto en esta mañana y unas horas antes de que empiece el festejo, que agradecemos mucho públicamente la invitación que nos hizo llegar la asociación. Estamos en contacto con Anselmo Orihuela, su presidente, y bueno, para que compartamos que son 34 años de vida de una asociación muy, muy importante en la vida de la ONASPU, en toda esta historia, y que además tiene una tarea social de participación recreativa y una infraestructura que es ejemplo para otras, y bueno, y es un gusto compartir esta mañana con él. Bueno, estamos en contacto con Anselmo Orihuela, y es un gusto saludarte, Anselmo, y en nombre tuyo a todos los compañeros por el 34 aniversario de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cerro Largo. ¿Cómo andan los preparativos en esta mañana? Bueno, estamos prontos ya para recibir a nuestros queridos socios, aprontando todo el local y aprontándonos nosotros también, claro, ¿no? Esperamos siempre una asistencia nutrida. Nuestra gente sabe que los atendemos bien, porque ellos se merecen. Y bueno, esta tarde vamos a pasar a las 3 de la tarde un rato importante, un rato cordial, con toda la gente. Tendremos algunas actividades teatrales, y después a festejar con alguna torta que ya está pronta, la estoy viendo por acá, y algún poco de música, siempre sale algún bailecito, y con eso vamos a estar redondeando el día. Qué bueno, qué bueno. La verdad que yo sé que sucede en todas las asociaciones, en la preparación, en la ansiedad de llegar a esa reunión. Tiene en este caso la motivación de tener una historia de 34 años, que ha estado siempre al servicio de los adultos mayores del departamento de Cerro Largo. Ha desarrollado actividades, bueno, yo no sé si tienes cuántas son las actividades que a diario hace la asociación en esa hermosa infraestructura que tienen ustedes allí
en pleno centro de Melo. Bueno, sí, yo especialmente quisiera recordar a Arturo Fernández, un socio fundador, que además fue también director del BPS, delegado por los jubilados, o sea, tenemos ese honor de tener a ese amigo entre nosotros. Y bueno, y en cuanto a la actividad, es una actividad diaria, con mucha gimnasia, zumba, tenemos pilates, yoga, bailes, bingos, charlas, una serie de charlas que la hemos extendido también porque ha sido muy bien recibida. A nuestros socios de la ciudad de Fraile Muerto, hemos andado por allá, así que tenemos más de 150 personas en actividad casi a diario, ¿verdad? O sea que estamos trabajando lindo. Y estamos también, hace poco tuvimos la presencia de los oftalmólogos cubanos, y estamos ahora sí recolectando un poco más de gente para pedir nuevamente la visita de ellos. O sea que en eso andamos. Y somos la voz de los jubilados en el departamento, que nos hacemos escuchar también. Me parece muy bien porque a veces pasa eso, como que es parte de cuando uno habla de maltrato, de abuso en los adultos mayores, no es solo que pueda haber violencia física contra nosotros, sino eso que a veces pretende, que bueno, vos ya estás viejo, quedate por ahí, dejalo que lo hacemos nosotros, nosotros queremos, siempre lo dice Sisto esto, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Y eso hacerse escuchar, bueno, reivindicar nuestros derechos, trabajar por una vejez integrada, eso que hacen ustedes, 150 personas que pasan a diario por allí, por la asociación, no es poca cosa. Me alegra mucho además que hayas acordado de Arturo Fernández, que nos tocó 5 años estar juntos en el directorio. Yo cada miércoles me sentaba a su lado allí, y bueno, y tuvimos una gran amistad, y un día además me enteré que tenía un hermano, Julio, que era trabajador era planchador en una fábrica, pegada a la fábrica estaba yo, y hasta a veces tomábamos mate en la media hora de descanso porque salíamos a la vereda, y esos son recuerdos también lindos de la vida, y que, bueno, esperemos que sí, que podamos coordinar y volver con los oftalmólogos cubanos, porque la demanda es muy grande y la necesidad de intervención, más del 70% promedialmente de los pesquisados son captados. Esto muestra que, bueno, esa operación Milagro fue un acierto, y que cuántos miles y miles hoy no se hubiesen recuperado la visión si no tuviéramos esa posibilidad, ¿verdad? Es así, sí. Y en todo eso, en los derechos humanos de los adultos mayores, que evidentemente cada vez son más apremiantes, ¿verdad? Exacto. Quiero aprovechar y compartir contigo y con toda la audiencia que estuvimos juntamente con ONASPU, quien pidió la reunión, reunidos con el director de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ya planteé el tema también en la presidencia de acá del BPS para retomar ese convenio que está vigente, pero que por la pandemia no lo estábamos usando, y porque no habíamos hecho pesquisas
digamos, en ciudades alejadas de más de 250 kilómetros para que volver a recuperar ese convenio y quienes, bueno, tengan que venir a operarse de cataratas como parte de la Operación Milagro, el pasaje lo otorgue el Ministerio sin costo para que, bueno, ese jubilado, ese pensionista lo pueda usufructuar. Así que todavía no está redondeado todo, pero venimos trabajando en eso y nos habían llamado hace unos días preguntando si no tenía vigencia, entonces, bueno, públicamente hacemos este comentario contigo. Bueno, nosotros tenemos que ver también con el buen pasar de la gente y por eso tenemos los recreos y los viajes, así que estamos siempre trabajando todos los días. Muy bien. Yo te agradezco mucho por este contacto, Anselmo. Lamento de verdad tener tenido compromisos de familia que me impide estar presente compartiendo esa fiesta tan linda con ustedes. Y en tu nombre saludo a toda la asociación y felicitarlos por la impresionante actividad que día a día desarrollan y son parte importante de nuestro NAP. Un gusto. Bueno, un gusto igualmente y muchas gracias, y voy a mencionar en las palabras que voy a decir tu saludo cordial. Un abrazo grande. Bueno, es un verdadero gusto, un privilegio para la audiencia de Caminante Radio estar esta mañana con nuestro querido compañero y amigo Sisto Amaro. Muy buenos días, Tito, un gusto. Estamos acá con Fabricio, con Gabriel, llevando adelante esta actividad, y no podíamos, días antes del 14 de septiembre, más allá de todo lo que podemos hablar nosotros, de tener tu mensaje, compartir con la audiencia, bueno, las respuestas que estamos buscando en esa movilización que sin duda será masiva y que vendrán de todos los rincones de nuestro país. Buenos días, Tito. Buenos días, un saludo fraterno a todos los compañeros, y estamos frente a un desafío en un momento harto difícil, complejo, y que además involucra no solamente el hecho de la reivindicación de lo que ya no dieron y no van a dar, que es la canasta de invierno, pero sí pendiente el reclamo de un aumento del 3% para los jubilados y pensionistas, que tiene como fundamento principal el poder adquisitivo que hemos ido perdiendo en estos últimos años y que realmente ha congelado las jubilaciones mínimas en 3 bases de prestaciones contributivas, 0,05, congeladas durante 3 años, mientras que el aumento del costo de vida cada año se multiplica. Nosotros creemos que es de una insensibilidad enorme el hecho de que en la rendición de cuentas no se mencione la palabra jubilado o pensionista. Es una aberración que no tengamos presente estos aumentos adicionales de julio, porque, compañeros, lo que no esté en esta rendición de cuentas, lo que no se acuerde con el Poder Ejecutivo para un aumento que recupere nuestro poder adquisitivo en este año,
el año que viene, el próximo 2024, por ser un año electoral, no podrán otorgarse ninguno de estos beneficios que estamos manifestando a efectos de dignificar las prestaciones de los jubilados y pensionistas. Por eso, el jueves 14 de septiembre nos convocamos a estar presentes en la Plaza del Entrevero a la hora 10:30 de la mañana. Arrancamos en una marcha a pie hasta la Plaza Independencia y ahí nuevamente levantaremos la tribuna de los jubilados, de los pensionistas y estaremos reivindicando estas cuestiones que estamos planteando, pero mucho más que eso. Estaremos reivindicando las pesquisas que cuesta una enormidad irlas llevando como estuvieron durante 15 años en las asociaciones de jubilados. Seguir con esa operación Milagro, con el dinamismo que ha tenido hasta ahora y que nos ha permitido que más de 110.000 uruguayos recuperen ese derecho humano de volver a ver. Estamos reivindicando, fíjense, con la crudeza de este invierno, no hubo canasta de invierno. ¿Va a haber canasta de fin de año? Si no estamos movilizados, si no estamos en las calles, si no estamos defendiendo los intereses fundamentalmente de los sectores más vulnerables. Así que la convocatoria es esa para el jueves 14, 10:30, concentrarnos en la Plaza del Entrevero. Sisto, buen día, ¿cómo andás? Gabriel te saluda. Muy bien, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. Me quedé pensando en una cosa que me parece que es bien importante de lo que decís y tiene que ver con los aumentos de julio y con esta interrupción que hubo de los aumentos diferenciales. Por varios motivos, ¿no? Muchas veces cuando se intenta dar una justificación de por qué no se dan los aumentos o por qué no se continúan, se habla de un bajo nivel de pobreza entre los adultos mayores. Decir eso, digamos, es contar una parte, digamos, de la verdad, porque la otra parte tiene como explicación justamente el hecho de que en los años anteriores existió una política de aumentos diferenciales para las pasividades mínimas y hubo una política de incentivo a que las jubilaciones crezcan por encima de la inflación. La continuidad de esas políticas fue lo que llevó a disminuir el porcentaje de pobreza a los adultos mayores, que por cierto era bastante más alto cuando no se daban estos aumentos diferenciales. Y lo segundo, que también me parece muy, muy significativo y que en cierta manera yo lo catalogaría como de perverso en cierto sentido, es este esquema de adelantos, ¿no? Porque para el que empieza a cobrar unos pesos más a partir de julio, indudablemente quien gana 17.300 pesos, le parece cualquier ayuda que sea de 400, 500 pesos es muy bienvenida, pero es un adelanto que es completamente artificial, porque a fin de año ese adelanto ya no se mantiene, no se sostiene, y la gente, como empieza a cobrar el aumento anual y recibe quizás unos pesitos más, ve cómo se incrementa un poquito su jubilación, quizás sin darse cuenta que lo que está perdiendo por el camino es este adelanto que se le dio y que ahora se le quita. Por eso me parece que es un mecanismo que tiene algo de insensible, que es la palabra que vos utilizabas, y que me parece que es muy complicado también hasta de explicarle a la gente, no solo explicarle la movida financiera que implica, sino de explicarle por qué se le está retirando un beneficio, un adelanto que se le dio. Sí, este tema entre jubilados, para nosotros comunicarnos, es más fácil de entender,
porque alguien que está ganando 17.223 pesos, que ahora haya un adelanto de 500 y pico de pesos, que lo va a cobrar hasta diciembre, pero en diciembre, cuando el índice medio del salario refleje el acumulado del año y el aumento para todos los jubilados y pensionistas pueda estar en un 8%, por decir una cifra, este sector, el sector más vulnerable, el que está ahí con la línea de pobreza, y muchos jubilados y pensionistas están pasando hambre, en sus hogares hay hambre, esos jubilados y pensionistas que son los más vulnerables, los que ganan menos, a partir del 1 de enero, si el resto de los jubilados y pensionistas va a tener un aumento, por ejemplo, de un 8%, ellos tendrán un aumento real del 5%. Y si fuera del 7% el aumento para estos sectores de menores ingresos va a ser apenas de un 4% de lo que están percibiendo al 31 de diciembre. Quiere decir que recuperar políticas sociales que reflejan la imagen de los caminos que recorren los diferentes gobiernos, sean del pelo que sean. Las políticas sociales tienen que estar vinculadas a aumentos diferenciales para los sectores más vulnerables cada 1 de julio, que, como tú bien lo decías, se realizó durante una cantidad de años, que fueron 10 o 12 años, que permitieron que hoy la jubilación mínima, si no hubiera tenido esos aumentos adicionales, estaría en 8.000 pesos y sería el desastre en la familia de mujeres, de hombres que trabajaron 30 años y a veces más, y hoy tienen que vivir con estas jubilaciones de hambre. Entonces, nosotros reivindicamos que eso no sea un adelanto, que sea un aumento. Es que el Poder Ejecutivo no tiene espacio en el ordenamiento de las finanzas del país para otorgar este aumento. Y se están considerando por imposición aumento a otros sectores, como es a los de las Fuerzas Armadas, que pueden tener argumentos y fundamentos para eso, pero y los jubilados y los pensionistas, los más vulnerables, los de menores ingresos. Nadie se acuerda, y en la rendición de cuentas no hay una sola identificación con jubilados o pensionistas. Por eso tenemos que movilizarnos, porque tenemos que defender el derecho a una vida digna. Tito, buen día, Fabri te saluda, un gusto estar nuevamente contigo acá en la audiencia. Tito, qué importante lo que decías, ¿no? Porque no solamente, digamos, en esto de lo que es en el marco de las políticas sociales, no solamente con respecto a los aumentos diferenciales, bueno, producto de políticas que se aplicaron durante muchos años y que lamentablemente se dejaron de aplicar en estos últimos años, sino también otros aspectos que no son menos importantes. Y hace un rato con Gabriel charlábamos de lo que tiene que ver con el acceso a la universalización del acceso a los servicios de salud. Y bueno, parte de lo que también ONASPO reivindica es el poder tener acceso a costos diferenciales, ya sea de estudios médicos, para adquirir medicamentos, ¿no? Sobre todo en las pasidades más bajas, que es donde más se siente, ¿no? Digo, ahí solamente hay aspectos que
que van más allá incluso de lo que es el aumento, ¿no? El dinero, que podrían hacer una especie de ayuda, ¿no? O, bueno, ni que hablar otros temas, como por ejemplo el acceso a la vivienda, ¿no? Digo, por eso es importante también, me parece, bueno, acompañar esta marcha, ¿no? Bueno, nosotros creemos que de las asociaciones de jubilados se están discutiendo estos temas vinculados a nuestra calidad de vida, que tiene que ver principalmente con nuestras prestaciones y, como bien tú decías, con las prestaciones más vulnerables. Pero en esta movilización que realiza la ONASPU, que además reclama una reunión con el señor presidente de la República, que en los 30 años de vida que tiene ONASPU, este es el único presidente que nos ha ignorado y que no ha permitido eso tan constructivo como es un diálogo para ver el tema de los jubilados de menores ingresos. Hay algo así como un 55% de jubilados del Banco de Previsión Social que ganan menos de 23.000 pesos por mes. ¿Esto es justo para alguien que trabajó toda una vida? Que ahora la consigna no es trabajar para jubilarse, sino ver cómo se trabaja después de jubilado. Esto tiene algo que ver con el alcance que tiene la seguridad social, la protección social de adultos mayores que han dedicado una vida a ayudar a construir este hermoso país que tenemos. Creemos que tenemos que tener respuestas, no solo en lo que son las prestaciones, sino también en las políticas de vivienda. ¿O es que ahora como un manotazo de ahogado, como una improvisación más, se habla de que habrá viviendas de madera, que van a estar construidas, que van a tener determinadas condiciones de madera y que van a dar respuesta al hecho de que en 3 años no se llamó una sola licitación para construir viviendas para jubilados? Es que, vuelvo a reiterarlo, las políticas desarrolladas en función de la seguridad y la protección social identifican los propósitos de cada uno de los gobiernos, independientemente del color que tengan. Entonces estamos reivindicando también lo que hace a 6.000 jubilados que están en lista de espera esperando una vivienda. Y no hay respuestas. Bueno, Tito, como no hay respuestas en la Operación Milagro, respuestas contundentes de fondo que nos permitan realizar la pesquisa. Tito, no será a nosotros 4 sin duda que nos darán respuesta el 14 e iremos por cientos jubilados y pensionistas, y lo digo no en forma simbólica, bajo la bandera de ONASPU, porque otra vez esa larga bandera de más de 80 metros recorrerá esas cuadras del 18 de julio hasta llegar a la Plaza Independencia, y creo que los argumentos que vos ponías de la plataforma de ONASPU, otros nos quedan porque el tiempo no nos da, son más que argumentos, elementos que hacen a que todos debemos estar presentes el jueves 14 a las 10:30, allí en 18 y Río Negro, en el Entrevero, para marchar a la Plaza Independencia. Un gusto, ahí Tito, gracias. Ese es el desafío, Ari. Un gusto, nos reencontramos
ahí en esa esquina, Tito. Un abrazo grande. Sin duda, abrazo grande. Y a la audiencia que, bueno, le agradecemos por un sábado más poder haber compartido con ustedes. Y si quieren, recuerden, sábado 8 de la mañana, M24 en Montevideo, en el sur, 102.5 en Maldonado y m24.com.uy. Y agradecemos como sábado a sábado a Beto Ruiz en los controles que nos apoya tanto. Un fuerte Buena abrazo semana. para todos. Chau.